Shiur de Kuzari número 43. La semana pasada vimos que el hebreo tiene ventajas por sobre otros idiomas. En principio expuso que el hebreo tiene que ser un idioma ventajoso a través de la lógica, y luego lo expuso a través de la tradición. ¿Cómo sabemos que por tradición el hebreo tiene que ser un idioma ventajoso? Porque vemos palabras que aparentemente tuvieron que haber sido creadas por el primer hombre, como por ejemplo la palabra Isha, que es el femenino de Ish, mujer, el femenino de hombre, donde en el único idioma que se cumple lo que dijo el Adán Rishon, que lo va a llamar Isha porque viene del Ish, es en el hebreo. En ningún otro idioma donde mujer es el femenino de hombre. No hay otro idioma. No dicen varón y varona, ¿no? Algo así. Claro. Ese es el único idioma. El único idioma es el hebreo. Segundo, por la lógica tiene que ser el hebreo un idioma muy elevado. Si es el idioma en el cual Adán Rishon fue profeta, y el idioma en el cual Moshe Rabbeinu, el más grande de todos los profetas, fue profeta, y fue un idioma en el cual tuvo que hablar Shlomo Amelech, el más sabio de todos los hombres, y dar clases y conferencias a las personas más elevadas, inevitablemente un idioma en el cual tenés que hablar de cosas superiores y elevadas tiene que ser un idioma elevado. Un idioma, cuanto más sinónimos tiene, es un idioma más elevado. Un idioma con el cual puedes transmitir cosas abstractas es un idioma elevado. En cualquier idioma uno puede encontrar palabras para hablar de cosas técnicas. La pregunta es si también puedo hablar de cosas espirituales. Eso hace de un idioma superior. El Kuzari dijo: de estas cosas semejantes puedo inferir que esta lengua no baja respecto a ninguna. Pero, ¿cómo me podés demostrar que esta lengua también es superior? ¿En qué es superior? Dice. Le contesta el Rabí: me consta ciertamente que las canciones no necesitan de versos medidos y que tanto el verso breve como el largo se pueden cantar igualmente. Dice: no me vengas con el tema de los versos o con el tema de las rimas, ¿sí? Eso habla de la estética de la lengua. Si la lengua es linda, suena linda, ¿sí? Porque tiene versos, porque tiene rimas, ¿sí? Hay otros idiomas, normalmente una tendencia a que los versos sean medidos, que los versos sean o cortos o largos. Pero no puedes hacer uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, en castellano, o en francés, o en inglés. En hebreo puedes encontrar en el libro de Teilim, que es un libro de poemas, se podría decir también en cierta medida, que ves psukim largos, psukim cortos, y eso no molesta. ¿Por qué? Porque dice: nosotros estamos dispuestos a ceder en la forma, porque lo que buscamos es contenido. ¿Qué me es más importante? ¿Que sea lindo o que sea algo con contenido? Algo puede ser lindo y superficial. Otra cosa puede ser aparentemente menos estético, pero más profundo. Al fin y al cabo, lo profundo también termina siendo estético. ¿Por qué? Porque lo que busco con el idioma es llegar al corazón. Cuando escribo un poema, lo que quiero que no sea nada más que agradable porque suena lindo. Quiero que sea agradable porque con eso quiero conmover al corazón a que la persona quiera ser mejor. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? El mensaje. Dice: las canciones de los que profesan obras, de los versos que se llaman Inshadiyah en árabe, que son los versos medidos, en que la composición es particularmente elegante, es muy artificial y está reñida con la dignidad. Que la dignidad o el contenido es más provechosa y excelente. ¿Y cuál es? Le dice. La intención de la lengua es que lo que está en el alma del que habla entre en el alma del oyente.
Fíjense cómo en esta oración se resume cuál es el objetivo del habla. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Lo que está en el alma del que habla entre el alma del oyente. Si no logro eso, el idioma no me está ayudando. Por lo tanto, tengo que buscar palabras exactas. Y por lo tanto, tengo muchos sinónimos. Tiene que haber una riqueza en el idioma para poder transmitir exactamente lo que quiero decir. Ahora dice el sabio, realmente escribiendo, eso no se puede lograr del todo. ¿Cuál es la manera más completa y más rica para hablar? Dice, esto se logra con perfección solo cara a cara. Las palabras dichas verbalmente tienen superioridad sobre las palabras escritas, pues como dijeron nuestros sabios, prefiero estudiar de la boca de autores y no de la boca de libros. ¿Por qué? Las palabras dichas de boca se ayudan haciendo pausa, siguiendo la plática donde corresponde, dando fuerza, más intensidad, menos intensidad a las palabras, acentuando adecuadamente, haciendo gestos de admiración, interrogación, narración, esperanza, temor, rogativa y movimientos que solo se pueden hacer con los brazos y con las manos, pero no con las palabras escritas. A veces cargan a los judíos, ¿sí? Porque hablan constantemente con las manos, ¿sí? Hablan con las manos y van tirando una cosa, tiran otra, ¿sí? Porque están constantemente expresando. Esa expresividad, ¿sí? Es una característica que tiene que ver con el hebreo, ¿sí? Los israelíes son muy expresivos, ¿sí? Hablan con gestos y con las manos. Eso es una buena cualidad. Puede tal vez el que habla ayudarse con los movimientos de sus ojos, sus pestañas, toda su cabeza, sus manos, para dar a entender la ira o la benevolencia, la rogativa o la soberbia, en la cantidad que se quiere. En lo que se quedó de nuestra lengua, hay cosas sutiles y profundas que por naturaleza fueron constituidas en ella para dar a entender las cosas, sirviendo en lugar de aquellas acciones que se expresan cara a cara. ¿Cuáles son esas cosas que podemos anotar, simbolitos con los cuales podemos expresar cosas? Esos son los teamim hebraicos, los acentos que se leen en la Sagrada Escritura. O sea, los teamim vienen a simbolizar expresiones. Expresiones. Dichos acentos señalan el lugar de la pausa y continuación, separan la interrogación de la respuesta, el exordio de la narración, lo presuroso de lo vagaroso y el mandamiento de la petición. Todo está expresado en los teamim. Al respecto se compusieron tratados. Quien tiene esta intención rechaza sin duda la versificación medida, o sea, buscar que sea todo versos cortos o versos largos, porque esta no se puede recitar sino de un solo modo, ya que la relaciona a los versos donde debieron interrumpirse y los interrumpe donde debieron continuar, y esto no se puede evitar sino con gran esfuerzo. Dice, los teamim tienen otra intención, tienen la intención de expresar, pero los versos, piensen en leer un poema con rima. No tenés demasiadas probabilidades de expresión. Con los teamim, que son mucho más libres, se puede expresar mucho más. Ahora quiero explicar un poquito el tema de los teamim. En los teamim tenemos tres funciones. Está la función de la música, que explicamos que eso también tiene la función de expresar. Está la función de la puntuación, es decir, dónde va un punto, dónde va una coma, dónde va un paréntesis. A veces incluso también se pueden entender gracias a los teamim que hay una pregunta. Y tercero está el tema de la acentuación. Así como en el castellano tenemos la tilde y sabemos cuando una palabra es grave, aguda o esdrújula o sobreesdrújula, en el hebreo tenemos los teamim que nos dicen dónde tenemos que acentuar. Y en realidad tenemos una
cuarta función de los teamim, que nos ayuda a entender el significado semántico también de las oraciones. Gracias a la puntuación, uno puede entender mejor de qué se habla. Es como la sintaxis. Claro, exactamente. Exactamente. Como les expliqué hoy, por ejemplo, el tema de Saleluka Oferet Bemaim Adirim. Si yo leo Bemaim Adirim, entiendo, se ahogaron en aguas poderosas. Pero si leo como de acuerdo a los teamim, leo, se ahogaron en aguas, poderosos. Y no se refiere al agua, se refiere a los egipcios. Otros ejemplos que les puedo traer. Y por ejemplo, alguien que hace una traducción, Tiene que tener mucho cuidado de eso. Y si no entiende de eso, no puede usar una traducción correcta. El que no entienda de teamim no puede hacer una traducción correcta. O sea, aparte, tanto la gramática, el lenguaje, la cultura de aquel momento. Exactamente. Hasta los tiamim, o sea, hasta la tonada. Exactamente. Eso es muy complejo. Muy rico. Pero habla que por tradición se sabía cuándo era punto, cuándo era coma. Exactamente. Así que no sabía. Un ejemplo, ¿sí? Perdón. Sabemos que cuando salvó a Hashem al pueblo de Israel, ahí empezaron a cantar. ¿Cómo empieza? Ahí dice, Vayosha Adonai Bayom Ouet Israel Miyad Mitzrayim, Vayais el Mitzrayim Metz al Sfatayam. Dice, ese día salvó Hashem a Israel de las manos de los egipcios y vio Israel a los egipcios muertos sobre la orilla del río. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es acá lo que podría ser en doble sentido? Las últimas palabras. Sobre la orilla del río. Sobre la orilla del río se refiere a que los egipcios estaban muertos sobre la orilla del río, o los judíos estaban sobre la orilla del río viendo a los egipcios. Y en eso tenemos discusión entre los sabios. Rashi dice, en nombre de los Jajamim, que realmente el mar expulsó a los judíos a la orilla. Y los que estaban en la orilla, ¿a quién se refiere el pasuk? A los egipcios. También los judíos estaban en la orilla, pero ellos veían a los egipcios en la orilla muertos. Y el Rashbam dice, el nieto de Rashi, dice que Shayu Israel es Fatayam. Israel estaban en la orilla. Vieron al mar, y en el mar estaban muertos los egipcios, y se hundieron en él. ¿En qué se basa el Rashbam para decir esto? En los teamim. Otros ejemplos les traigo, que son, de nuevo, ambivalentes. Se pueden entender de dos sentidos y en algún momento que quieran, fíjense los teamim que dicen. Por ejemplo, en la braja que le da Jacob a Yehuda, le dice Gurar y Yehuda. Dice, sos un cachorro de león. Miteref beni alita. Dice, Teref es como la presa de un animal. Ahora, se puede entender de dos maneras. De la presa de mi hijo te elevaste, o se puede entender de la presa mi hijo te elevaste. Y eso va a depender de cómo veamos los teamim. La división entre cuando acabó Fer y cuando comenzó otro, también. Parakim son hechos por un cristiano. Para poder estudiar el Tanaj, un perek por día. Y se nota su intención muchas veces solo en la división de Parakim. Como por ejemplo, que el Shabbat, de acuerdo a los cristianos, es un segundo perek, para no incluirlo dentro de la creación. Y de acuerdo a los judíos, el Shabbat es parte de la creación. Fíjense cómo en una mera e inocente división uno puede transmitir un mensaje. O sea que nuestra división
no es de Perakim, sino es de Sedarim. Y hoy en día hay dos Humashim, uno se llama Koren, que trae también los Perakim, a los que están todos acostumbrados, y también los Sedarim, de acuerdo a nuestra tradición. Y salió un nuevo que se llama Shibale Bitzaron. Es nuevo, hace 1 o 2 años salió, que divide solo de acuerdo a la tradición judía. Entonces uno puede ver las divisiones de acuerdo a los sabios que nos mandaron la tradición, como estaba dividida, ¿sí?, la Torah. Ahora, la división de la Torah misma, es de acuerdo a Parshiot. No me refiero a las Parshiot de la semana, sino a Parshiot Stumot o a Parshiot Ptuchot. ¿Cómo se ve eso? En el espacio que se ve entre párrafos en la Torah. Hay párrafos que están divididos solo por un pequeño espacio y el párrafo empieza en la misma shura, en el mismo renglón. Y hay párrafos donde empieza en el otro renglón. Eso significa que es un tema aparte, y cuando está cerca significa que es un tema que está conectado uno con otro. Y eso también se puede utilizar para descubrir mensajes de la Torah. ¿Por qué 2 temas se consideran separados o por qué 2 temas se consideran unidos? Es muy interesante. ¿Por qué nuestra traducción es mismo dice? Tocaste el lugar de nuestra vergüenza, como dice el sabio al Kuzal. Porque lamentablemente después de haber estado 2000 años de exilio, ¿sí?, adquirimos, ¿sí?, muchas influencias de la cultura. A eso se refiere lo que decimos que los griegos impurificaron todos los aceites. De que el Rav Kook no se refiere nada más que a los aceites que estaban en el Beit HaMikdash, ¿sí? Hay acá un mensaje oculto que significa que se dedicaron los griegos a impurificar nuestras propias sabidurías. El aceite representa la sabiduría, ¿sí?, luz y la sabiduría. ¿Qué hicieron los griegos? Impurificar nuestra sabiduría. Es decir, ¿qué nos pasa hoy en día a nosotros? Estudiamos nuestra propia sabiduría, pero desde el punto de vista de ¿quién? De los griegos o de los cristianos o de otras culturas. ¿No es la división de los Pesukim también lo hizo cristiano? No, la división de los Pesukim es de la Torah. Tradición. O sea, dio a Hashem a Moshe, Moshe a Yoshua, Yoshua a los sabios, y hasta el día de hoy lo tenemos nosotros. Por lo tanto, la persona que se confunda en los Pesukim no salió de la obligación. Hay que hacerlo volver. Que lea de nuevo de manera correcta. Y no sé, así como hacen traducciones, o sea, ¿no se puede considerar que esa división tiene alguna intención con la otra? Seguro tiene una intención, no sé si la puta será, pero seguro tiene una intención de la que tenemos que ir limpiándonos y nosotros ya volver a lo ideal. Ahora, hay 5 niveles de teamim. Hay teamim que el corte a nivel semántico significa un corte más fuerte. Hay unos un poco menos. El primer nivel se llaman Keisarim, emperadores. Y son el Atnach y el Sof Pasuk, final del Pasuk. El segundo nivel, que son los reyes, son el Segolta, esos 3 puntitos, el Shalshelet, el Zakef Katón y el Zakef Gadol, o sea, el que es 2 puntitos solos, 2 puntitos con una rayita, y el Tipja, el que viene normalmente antes del Atnach o el que viene normalmente antes del Sof Pasuk. El tercer nivel se llaman los Bireyes, y ellos son el Rabia, que es el rombito, el Zareka, el Kadma, el Yetiv, que es una especie de triangulito que está abajo de la palabra, y el Tevir, que tiene la comita con el puntito adentro. El cuarto nivel ya es menos fuerte la pausa, son los Shalishim. Los podríamos
llamar los ministros, que son el pazer, que se parece a un 4, el carneipara, que son dos circulitos unidos por dos palitos, el tilsha, que es como una especie de manito, circulito con palito, el gerish, el shnegrishim, que lo vimos hoy, que son dos comitas arriba, y el pasek, que es una línea que corta la palabra. Esos son los que causan una pausa más pequeña. Todo el resto de los teamim se llaman mehabrim, que significa que no hacen pausa entre las palabras, sino que unen palabras. Por ejemplo, la que parece una L al revés, el shofar olej, muy común. Lo que hace es unir dos palabras. Y cuando tenemos una palabra que tiene shofar olej y otra palabra que tiene rabia, realmente lo que hacemos es leer las dos palabras con rabia. Y el otro punto que también es necesario tocar es el tema del acento, que también el acento puede influir, como vimos, en el significado de la palabra. No es lo mismo decir veajalta o decir veajalta. En el Birkat Hamazon nosotros citamos el pasuk de la Parashat Ekev, que mucha gente lo canta inocentemente, veajalta, besabata u berachta, y hay que tratar de esforzarse y recordar y leer veajalta, besabata u berachta. Si digo veajalta, estoy diciendo y comiste, pero en realidad la Torá está queriendo decir y comerás, y te saciarás, y bendecirás. Así también como en los Leshonot de Geulá, que la Torá nos dice en la Parashat Vaera, Beotzeti, Beitzalti, Begaalti, Belakachti, Beebeti. Está queriendo decir algo que va a ser en el futuro. ¿Por qué? Porque la Vav en realidad es Vav Aipuj, la Vav que cambia la palabra del pasado al futuro y del futuro al pasado. Y no es Vav Hibur, lo que en castellano es la Y. Y eso se puede notar gracias a los teamim. Si la palabra es aguda, sé que está en futuro. Si la palabra es grave, sé que está en pasado. Y por lo tanto tengo que hacer hincapié en eso. Y si no, en el momento de estar leyendo la Torah, estoy cambiando el significado. La persona tiene que volver y corregir. Dice el Kusari, es justo que se rechace la delectación del oído por la utilidad y la excelencia del caso. Es decir, es preferible tomar en cuenta el contenido y no la estética. Como decimos siempre, ¿qué es lo que más me importa? ¿El exterior o el interior? También en la palabra hay exterior e interior. También en un verso hay exterior e interior. El exterior es la forma, es cómo suena. Y el interior es el contenido. Porque si bien la armonía es grata al oído, la exactitud aclara el significado de los versos. Pero veo que muchos judíos se afanan por alcanzar la excelencia de la composición de los versos medidos e imitan esto en otras naciones y tratan de acomodar la lengua hebrea, las reglas de la métrica. Se tratan de hacer las cosas medidas. Y dice el rabí, tenés razón, es un problema. ¿Por qué? Lo que estamos hablando antes. ¿Qué pasa? Al estar tan en contacto con las naciones, tratan de copiarlas. Dice, esto nace de nuestro error y falta. No nos basta dejarnos esta excelencia, sino que rompemos la calidad de nuestra lengua, que, nacida para juntamiento y unión, la convertimos en discordia y disonancia. O sea, realmente, el hebreo está hecho para unir, está hecho para transmitir. Nosotros, al tratar de copiar con el hebreo al resto de las lenguas, la rebajamos. Y es correcto recordar que incluso Rabbi Leví, que era un gran poeta, por ejemplo, la canción que es muy conocida en Shabbat, Yona Matzabo Manoaja, ay ay ay, Beshambianu Jueguillejo, aja, ay ay ay, Yona Matzabo Manoaja, ay ay ay, Beshambianu Jueguillejo. Son versos medidos y con rima. Escribió Rabbi Leví, está su nombre sellado al principio de cada verso, y también en eso copia un poco al método del árabe, por ejemplo, en el tema de las rimas y de los versos medidos.
Ahora le explica Rabbi Leví qué significa que el hebreo busca la unión. Dice, verás 100 hombres que están leyendo en la Sagrada Escritura como si fueran uno solo, pausando todos a un tiempo y continuando la lectura juntos a un tiempo. O sea, pueden leer muchas personas el libro de Teilim, todos juntos, y leerlo de manera, todos unidos, sincronizados. ¿Cómo puede ser esto? Gracias a los teamim. Andale en un cuento, 10 personas hablan su mismo cuento. Imposible, ¿cierto? En el momento que tenés los teamim en la Torah, todos pueden seguir la misma lectura, 100, 200, 500, 1000, todos pueden seguir la misma lectura con el mismo ritmo. Les dice el Kuzari, ya reparé en esto, no vi cosa semejante, ni en los edomitas, ni en los árabes, ni se puede observar esto en la lectura de los versos medidos. Dime, ¿de dónde le viene tal dignidad a esta lengua? ¿Y por qué la corrompe la poesía medida? Dice, porque en ella yuxta ponemos 2 quiescentes y no 3 vocales, a menos que sea indispensable. Y acentuamos la palabra inclinada al quiescente. ¿Qué significa eso? Como ya les expliqué hace poco, en el hebreo hay varios tipos de vocales. Hay vocales largas, vocales cortas y vocales súper cortas. Y el hebreo tiene tendencia a cortar y a no permitir muchas vocales juntas. Por lo tanto, las palabras en hebreo son cortas. Y esto hace que el hebreo se pueda leer rápido, juntos. Si son palabras muy largas, entonces ahí hay una desincronización. ¿Cómo lo logra esto en hebreo? Piensa en la palabra davar. ¿Qué significa davar? Cosa. ¿Cómo se dicen? Muchas cosas, devarim. No decimos davarim, sino que decimos devarim. Díganme, ¿qué es más larga? ¿La A o la E? La A. Fíjense que ya automáticamente se acortó. En vez de davarim, devarim. Ahora, no solo eso. De acuerdo a la gramática, la E que ponemos ahí no es una E larga, sino que es una E corta que se llama shva. Los 2 puntitos es la vocal súper corta. Significa que, díganme, ¿cuántas vocales tenemos acá? 3. De las cuales una es súper corta, que en hebreo no se considera vocal. Significa que tenemos solo 2. Si hubiese dicho davarim, tendría 3 vocales. Ahora, ¿qué hago? Acorto una y me quedan 2 vocales y media. El shva se considera una media vocal. El shva, el hataf patach, hataf segol y hataf kamatz. 3 tipos de hatafim tenemos, que también son medias vocales junto con el shva, en total 4, que cortan, hacen que las palabras sean cortas. Esto es de gran utilidad para la unión y conformidad y para la fluidez de la lectura. Así se facilita la memoria y penetran los casos en el alma. Lo primero que se corrompe en el verso medido es el caso de los quiescientes y dejan la constitución de la palabra, que debe ser larga o breve, confundiéndola, ¿sí? Haciéndolas iguales en la lectura. Ambró, ambrú, Omer, Omer. Y cuando uno necesita, por ejemplo, meter cosas dentro de un verso o meter cosas dentro de música, de repente empieza a distorsionar un poco las palabras. Y del mismo modo, Shavti y Veshavti, siendo que uno de ellos es pretérito y el otro futuro. Por otra parte, tenemos más ancho camino en los estilos de nuestra poesía, observando en ella los requisitos que no corrompen las propiedades de la lengua. Al adoptar las estrechas reglas de la composición de versos medidos, nos sucedió lo que a nuestros padres, según el decir de los salmos, y mezcláronse con las gentes y aprendieron de sus obras. Entonces aquí la importancia de mantener siempre nuestra tradición, de mantener incluso las cosas que aparentemente son superfluas, como el idioma, como la gramática, tan importante. Como vemos que eso es lo que salvó a nuestros antepasados en Egipto, que aparentemente, ¿qué guardaron? Solo cosas superficiales, el idioma, el vestido, los nombres. No, ahí adentro estaba el entorno para mantener la cultura. Gracias a esas señales externas se pudo guardar también el contenido de nuestra cultura y se pudo reavivar la chispa judía
en el momento que fue necesario salir. Pues si hubiese perdido también eso, hoy hubiésemos perdido todo. Explica uno de los Jajamim, el Kli Yakar, en nombre de un Midrash, que los nombres, no están los nombres, un nombre judío, qué lindo, sino que en los nombres había mucho contenido. Y explica el Midrash que cada nombre, por ejemplo, de los Shevatim, tenía que ver con la salvación, con la redención. Cada nombre. Shimón tenía que ver con que queremos que Hashem nos escuche. Reubén tenía que ver con que Hashem nos vea. Leví tenía que ver con que Hashem nos acompañe. Yehudá tenía que ver con agradecerle a Hashem por su ayuda. Cada nombre que se iba poniendo tenía que ver con la redención. Me emocioné mucho cuando vi eso. Yo desde que me nacieron los chicos siempre dije, los quiero llamar con algo que tenga que ver con la Geulá, que me recuerde constantemente a mí y a ellos que queremos la redención. Por eso mis nenas, uno se llama Geulá, otro se llama Tikvá, otro se llama Jerut. Jerut es libertad, Geulá, salvación, y Tikvá es esperanza. Mis hijos se llaman Igal Israel, salvará a Israel, y otro Hizkiyahu Hilel, que Hizkiyahu fue uno que tenía probabilidad de ser Mashiach. Si hubiese cantado una canción, por eso pusimos también Alel, la canción de alabanza a Hashem. Y Eliakim, que tiene que ver con que Hashem levante el templo, que Hashem levante a los muertos, que Hashem levante al pueblo de Israel. Que así veamos Besat Hashem pronta la Geulá delante de nuestros ojos. Amén.